Ok, se traslada 8 unidades a la izquierda, ¿no? Es correcto. Después en el inciso C, y igual, esta no lo vimos, pero ¿qué crees que vaya a pasar si lo multiplico por 8? 8 por f de x. Es, va a seguir igual, va a ir para arriba, normal, ¿Mm? pero va a ser, no, creo que no, no, no. Se le Este, llama alargamiento. Porque, por ejemplo, imagínate que tú tienes un seno, que es así. Si tú lo multiplicas por 8, se va oh, a amplificar. ¿Sí? Como si amplificaras la señal, por ejemplo. Es que, bueno, si estamos hablando de ondas, pues se amplificaría la señal. ¿Sí? Es que con la función que te enseñé ahorita no era tan adecuada. Fíjate, lo podemos hacer. Vamos a declarar una función que sea f de x igual vamos a suponer coseno de x. Si yo tengo 5 por f de x, si te fijas lo está alargando, ¿cómo se dice? 5 veces más. ¿Sí? O sea, porque a final de cuentas estoy multiplicando toda la función por 5. En cambio, si yo tengo un valor menor a 1, por ejemplo, un medio de f de x, perdón, un medio de f de x, ¿qué es lo que va a pasar? En vez de alargarlo, lo va a hacer más pequeño. Va a ser justamente a la mitad, porque estoy diciendo que f de x, o sea, el coseno, lo divido entre 2. O, por ejemplo, un décimo de f de x, pues me va a ser 10 veces más corto. Ese se le llama acortamiento, alargamiento y acortamiento. ¿Ok? ¿Sí se queda claro? sí, Entonces sería alargamiento. No. Se alarga 8 unidades. Y luego en el inciso D, y igual a f de 8x. ¿Qué crees que pase si pasa, si se le pone f de 8x? Por ejemplo, aquí, si yo pongo, voy a borrar estos. Si yo pongo f de 8x, ¿qué está pasando? Se está comprimiendo. ¿Sí? Si te fijas, lo que está haciendo es como si tú lo agarraras y lo comprimieras de manera horizontal. O sea, como un tipo acordeón, ¿no? Como si trataras de cerrar un acordeón. ¿Sí me explico? sí. O sea, se está cerrando. Eso se le llama, es una compresión. Y de hecho, sí hay que tener en cuenta, este de arriba va a ser alargamiento, pero vertical, porque es hacia arriba. Alargamiento vertical, 8 unidades. Este viene siendo compresión horizontal, ¿sí? Se le puede decir que sea, pues sí, 8 veces hacia abajo. Vamos a dejarlo así. No me acuerdo cuáles son las palabras correctas, pero no importa. O sea, realmente la idea es que veas el comportamiento de la gráfica. Ahora, ¿qué crees que le pase si usamos esto? O sea, si en vez de f de x, Va a ser al revés, ¿no? ajá, eso se llama una reflexión, como si fueran un espejo, ¿sabes? Y es una reflexión, todo lo que esté arriba se va a poner hacia abajo. ¿Sí? Si lo ponemos nosotros en una gráfica, si este es mi f de x, entonces menos f de x, si te fijas, todo lo invierte. Por ejemplo, esto que está aquí arriba, pues ahora va a estar abajo. Este que está abajo ahora va a estar arriba.
Sí, o sea, le invierte. Eso se llama reflexión y va a ser vertical. Sí. Reflexión vertical. ¿Y cómo quedaría si tuviese el -1? Ajá. ¿Y luego qué le va a hacer el -1? ¿El -1 este qué es? Lo va a mover a la derecha. A ver. ¿Qué pasó Ah, aquí? no. Entonces va a ser para abajo. Sería una traslación vertical, una unidad abajo. ¿Sí? O sea, esta es nuestra gráfica horizontal. Lo primero va a ser una reflexión, ¿sí? Y después va a ser una traslación hacia abajo, ¿sí? Lo moví, se mueve uno para abajo. ¿Sí? ¿Sí queda claro esta parte? Sí. Ok. Entonces, así es como funciona esto. Todo esto se llama transformación de funciones. Estamos transformando una función en otra. Son operaciones básicas de las funciones. Digo, con GeoGebra te puedes ayudar bastante para ver cómo se va comportando todo esto, ¿no? Y lo sigue el F. Por ejemplo, el F. Alarga y comprime Ajá, la recta. exactamente. Esto es un alargamiento vertical y este que está aquí viene siendo un alargamiento horizontal. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle aquí. Alargamiento vertical. Ah, ya me acordé cómo se le llama. En un factor de 8. Ya me acordé. Se le pone así un factor de 8 y compresión. De hecho, este sería al revés porque sería alargamiento horizontal. Alargamiento horizontal. Si te fijas, se comportan medio diferentes, ¿no? El alargamiento horizontal en un factor de 1/8. Vamos a ver cómo se visualiza esto gráficamente. Voy a borrar esto. Primero viene el alargamiento horizontal, o sea, 8 f de x. No hay pierde, ¿verdad? O sea, se va a alargar 8 unidades. Pero en el argumento de la función se va a hacer un alargamiento también, 1/8. ¿Sí? Si te fijas, ve cómo quedó la función. La negra es la original. La azul, si te fijas, ¿qué fue lo que se hizo? Fue como si fuera un acordeón, tú lo alargaras, lo estiraras hacia afuera. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí. ¿Se entiende esta parte? Ok. Y ahí si se pone negativo, se pone del otro lado. Ajá, si tú le pones aquí un menos, pues vas a reflejar todo. Y si también le pones menos al otro, ¿cómo se vería? Ah, esa es buena. Esa es una reflexión horizontal. Aquí no se va a notar, como es simétrico, no va a pasar nada. Mira, si yo le pongo aquí menos, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo es igual que del lado derecho. Vamos a considerar otra función. Vamos a suponer aquí, vamos a suponer que otra función podemos hacer. E a la x. Esta es la función e a la x, ¿no? Vamos a hacerle una reflexión vertical. Sería menos f de x. Si te fijas.
Es esta, la azul. ¿Sí? Ahora, en vez de hacerle una reflexión vertical, vamos a hacerle una horizontal. O sea, en vez de f de x va a ser f de menos x. Y mira lo que pasa. Se refleja, pero con respecto al eje Y. Sí, no sé si me explico. Sí. Ahora, todo lo que está del lado derecho del eje X va a pasar al lado izquierdo y todo lo que está del lado izquierdo del eje X va a pasar al lado derecho. Y entonces así podemos hacer un montón de transformaciones. Nosotros podemos trasladar, por ejemplo, f de x menos 2, voy a trasladar las dos unidades a la derecha. ¿Sí? Después voy a reflejarlo respecto al eje X. Y después lo voy a trasladar 3 unidades hacia arriba. Y ahí está. Una nueva función a partir de otra. Ahora ve cómo se está haciendo ahí la matemática, ¿no? Entonces aquí vamos a revisar o vamos a ver. Ahora la parte, esta es la parte gráfica, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver un poquito la parte. Vamos a ver, déjame ver. Ok, bueno, vamos a hacer esto. Ok, voy a poner ahora estos ejercicios de este lado. Lo voy a poner aquí mejor. Sí, lo voy a poner aquí. Ahora, en dice, grafique la función a mano. Ok, vamos a dejarlo de lado eso. Sin trazar puntos. Dice, sino empezando con la gráfica de una de las funciones esenciales de la sección, después aplique las transformaciones apropiadas, ¿no? Vamos a poner para el ejercicio 9. Yo parto de una función simple. Sí, por ejemplo, aquí tengo yo y igual a menos x al cuadrado. La función simple es y igual a x al cuadrado, ¿no? Esta función, si tú la quieres graficar, es como si fuera una parábola así. ¿Sí? Para llegar a esto, ¿qué transformación se está utilizando para llegar a menos x al cuadrado? ¿Qué crees que se esté usando? Un negativo y iría para abajo. ¿Qué transformación viene siendo esa? Esa es una reflexión, ¿no? Ajá, es una reflexión. ¿Sería horizontal o vertical? Vertical. Ajá, sería una reflexión. Reflexión vertical. Y nos va a dar, en consecuencia, sí. Y esa reflexión vertical se va a ver. Vamos a ver. Entonces la nueva gráfica sería una reflexión vertical, o sea, sería esta. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, para el 10 es
y igual a x menos 3 al cuadrado. Este también vamos a partir de la función y igual a x al cuadrado. ¿Qué transformación se va a usar para llegar a la que tenemos al inicio? A llegar a esta. Va a ser una traslación horizontal Ujú. hacia la derecha, 3 unidades. Es correcto. Traslación horizontal. Derecha, 3 unidades, ¿no? Ok, entonces así nos da como resultado, pues justamente eso, ¿no? X menos 3 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces esta es la gráfica original. Lo único que vamos a hacer es trasladarla 3 unidades para acá. ¿Sí? O sea, aquí va a estar en 3. Se trasladó para acá. ¿Ok? Entonces sí te queda claro todo este concepto. Digo, a final de cuentas, estamos cambiando a los argumentos o aplicando ciertas operaciones. Se les llama de simetrías. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner el 13. El 13 es y igual a 2 coseno de 3x. ¿Sí? Yo parto de la expresión y igual a coseno de x. Esa es la que se conoce, es la fundamental. El coseno de x, este coseno de 0 es 1, entonces va haciendo esto, ¿no? ¿Ok? ¿Qué operaciones se le aplicaría para llegar a esa expresión? Primero sería la de 2 de coseno y luego ya por lo que salió Vamos a decir, multiplicar. ajá, un alargamiento. Sí, sí, sí. Sí, las operaciones. Un alargamiento. Un alargamiento vertical de 2 unidades. Y nos va a dar, esto nos va a dar y igual a 2 coseno de x. La segunda operación, ¿cuál sería? ¿Qué tipo de transformación sería? Sería alargamiento horizontal. Sería compresión. Bueno. Es que había dicho ahorita que Sí, 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 sí. Aquí es al revés. Compresión horizontal. Factor de 3, ¿no? Entonces vamos a tener ¿sí? Entonces ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Primero que nada, alargarlo y trasladarlo. No, y comprimirlo. Entonces, la gráfica va a estar, en vez de estar aquí 1, 2, 3, tiene que ser el triple de largo. Y donde aquí acaba una onda, aquí tiene que haber tres ondas, o sea, quedaría muy, híjole, no, va a estar bien, va a estar un poquito complicado. Una, dos, algo así. La verdad, está complicado dibujarlo, pero sería así.
tendría que caber 1, 2, 3 picos, porque se comprimió en un factor de 3. Vamos a corroborarlo como quiera. Vamos a poner. Mi gráfica original es y igual a coseno de x. Y la transformación sería 2f de x. Ah, no, f de 3x. O es más, lo voy a poner para que veas. Ahora la otra sería y igual a 2 coseno de 3x. Entonces, si te fijas, de aquí hasta acá sería 1, 2, 3, 4. O sea, sería 1, 2, 3 picos. 3 picos, pero o sea, a partir de este. 1, 2, 3. Entonces aquí 1, 2, me falta uno a mí. Acá me faltaba uno. O sea, realmente deberían de ser otro pico. O sea, sería 1, 2, 3, 4, sí. 1, 2, 1, 2, 3, creo. Sería 1, 2, 3, 4. Pues hay más o menos, sí. Digo, pues sí hacer la mano está complicado. Pero en esencia esas son las transformaciones. Sí. Si por ejemplo, vamos a checar un último. Vamos a suponer el 15. El 15 a primera instancia no se ve que sea una traslación o algo. Dos números que multiplicados te den -4, pero que sumados te den 5. ¿Crees que se pueda factorizar? No, no tengo idea de cómo sería así. No se puede, ¿verdad? No. No se puede, entonces no se puede ir por ahí. Entonces vamos a reagruparla, ¿no? Vamos a hacer esto. A 5. ¿Sí? Esto va a ser una traslación vertical, ¿verdad? Ahora de este puedo sacar yo quedando así. Es que hecho no se ve. No se ve que siga. Entonces se me ocurrió otro truco. Fíjate, creo que esto es más interesante. Vamos a hacer lo que se le llama completar al cuadrado. ¿Te acuerdas cómo completar al cuadrado? No sé si ya hasta ver eso. Es para que se haga la función del trinomio cuadrado Sí, perfecto, ¿no? exactamente. Pues ahí le falta nada más un 4, ¿no? Ajá, le sumo un 4 aquí y se lo vuelvo a restar para que no se altere la expresión. Y dejo el 5. Si te fijas, estos dos suman 0. Técnicamente no estoy alterando la expresión, porque realmente estoy aumentando un 0. Entonces, todo esto es un trinomio cuadrado perfecto, entonces se puede factorizar como x menos 2 al cuadrado, ¿sí? Menos 4 más 1 sería 1. Y esta sería la función. ¿Ok? ¿Sí entendiste esta parte? ¿El 1 fue de -4 más 5 o de dónde Sí, salió? sí, Ok. porque todo esto, fíjate, todo esto que es el trinomio cuadrado perfecto se convierte en el binomio. Entonces, todo estos dos, pues va a ser lo que le sobra. ¿Ok? Entonces, ahora sí, este parte de la función original que es
y igual a x al cuadrado, ¿verdad? Sí. Donde se le haría primero, ¿qué transformación se le haría? Sería 2, el menos 2 por ¿Qué el tipo de, 2. de traslación? Ah, sería... A ver, voy. Esta ahí sería horizontal a la Ajá, derecha. traslación horizontal, eh, derecha. El factor sería factor de 2, ¿no? Así se diría. No, no, este son 2 unidades. Cuando es A ver. factor de 2 es cuando es alargamiento o compresión. Ah, ok. A ver, anoto eso. Ujú. Sí, entonces sería, si hacemos esta traslación, la función quedaría como x menos 2 al cuadrado. La segunda sería una Traslación traslación, hacia arriba, ¿no? ¿sí? Sería vertical, vertical arriba, ¿no? Sería una unidad. Entonces la ecuación quedaría y igual x menos 2 al cuadrado más 1. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí las transformaciones. Entonces tenemos la primera, la función original, la gráfica original, sí, y la que tenemos aquí pues sería trasladar 2 unidades para acá y una hacia arriba. Entonces aquí en este punto sería la gráfica, ¿ok? Se trasladó 2 a la derecha y uno hacia arriba. Sí, eso es pues, lo concerniente a transformación de funciones. Entonces, ¿tienes alguna duda hasta aquí con estos ejercicios? Sí, todo bien explicado, nada más tengo duda, en dos, Ujú. que cómo quedaría si fuese la raíz y con el pi, ¿cómo quedaría? El pi, a final de cuentas, es un número, es una compresión. O sea, imagínate que aquí hice 5, lo que va a pasar es, fíjate, si vamos a ponerlos aquí, en este lado. Fíjate, en el 14 tenemos y igual a 2 raíz de x más 1. Partimos de la gráfica y igual a raíz de x. ¿Te acuerdas que te presenté el comportamiento de las gráficas? Sí, Y esta, porque, ¿te acuerdas que esta empezaba aquí? Porque no existían las raíces de números negativos. Y sería algo así. Es la gráfica original. Entonces, para llegar a esta, pues primero viene siendo un alargamiento vertical en un factor de 2. ¿Sí? Y aquí la gráfica quedaría y igual a 2 raíz de x. ¿Sí? Después, ¿cuál sería la segunda transformación? una traslación hacia, verticalmente hacia la derecha. ¿Cómo, No, perdón? no, no, me hizo bolas, me hizo bolas, me hizo bolas. Ujú. Voy, ahí, voy. Ahí se traslada, 2 unidades hacia la izquierda. No, Ajá. una, es que estaba viendo, Una unidad, sí, sí, sí. me hice, voy. Sería traslación horizontal una unidad a la izquierda y quedaría, pues ahora sí, queda la expresión así.
Entonces, primero viene el factor, o sea, básicamente esto se va a hacer hacia arriba, pero luego una traslación hacia la izquierda, o sea, se va a hacer uno para acá, se va a trasladar uno hacia la izquierda y además se va a estirar la gráfica, ¿no? Va a quedar más estirada. Yo creo que sería un poquito más. Bueno, algo así. Es que no debe seguir la misma trayectoria, sino debe ser más alta, porque es el doble. En cambio, para el 16, fíjate, para el 16, que es y igual a 1 de seno de pi x. ¿Cuál sería la primera transformación? Porque de hecho la original sería y igual a seno de x, ¿no? Y la gráfica del seno de x, esta es, queda así. ¿Sí? Donde este pico medio aquí es pi medios y aquí es pi. Aquí menos pi medios y aquí es menos pi. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la primera transformación? Sería un alargamiento vertical de 1, ¿verdad? ¿Un qué, perdón? Ah, no es alargamiento. Esto... No, ese no tengo idea. ¿Qué crees que le ponga a este? ¿Qué pasa si yo los cambio de lugar? En vez de tener 1 más seno de pi x, pongo seno de pi x más 1. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí, es lo mismo, nada más que está pues diferente uno. Ajá. Entonces, ¿este qué sería? Este sería una... Voy, que estoy procesando todo. Ujú. Sería una traslación hacia arriba de una Ujú. unidad. Ajá, exactamente sería una traslación vertical arriba una unidad. Y la segunda, ¿qué sería? Si cambias el x por el pi x, Sería ¿cuánto vale pi? 3.14. Ajá. Entonces imagínate que aquí hay un 3, digamos redondeado. ¿Qué le estaría haciendo? Ahí lo estaría, creo que si no me equivoco, lo estaría alargando. Acuérdate que con las x es diferente. Es al revés. Sería una Compresión. presión horizontal. Factor de pi. Sí, y pues este sí está más difícil de, inclusive así, o sea, sabemos que es una traslación vertical hacia arriba, va a estar aquí arriba. Va a estar aquí uno, o sea, va a salir. Pero esto va a estar así, ¿sabes? Sí, pero no sé cuánto, o sea, no, o sea, es muy difícil. Bueno, no tanto. De hecho, solamente aquí la escala será como de un medio. Cuando sea 2 sería 2pi. A ver, 1, no, 1.
Y quedaría algo así. No, mentira. Queda así, luego así. Está medio raro. Ah, no, y de hecho sería hacia arriba. Sería pi medio, sería 1. 0 de pi, algo. Quedar aquí arriba, algo así. Digo, está muy difícil como hacerlo a mano, pero si lo quieres, vamos a observarlo aquí mejor. Sería 1 más seno de pi x, ¿no? Entonces, pero poniendo la gráfica y igual a seno de x, la original, y mira lo que le está haciendo. ¿Sí es? O sea, lo trasladas hacia arriba 1 y luego lo comprimes en un factor de, pues, de pi. Pero como pi es un número racional, pues quedaría esta gráfica. ¿Sí? No sé si me explico. Sí. Ok, entonces vamos a ver. Me estoy guardando. Bueno, vamos ahora a ver operaciones con funciones. Las operaciones vamos a hacer este ejercicio que tenemos aquí. ¿Sí? Fíjate, vamos a hacer el 31. En el 31 tenemos estas dos funciones, que es f de x igual a q más 2x al cuadrado y 3x al cuadrado menos 1. Entonces, el inciso A nos pide encontrar f más g. ¿Sí? Y de hecho esto debería ponerse más concretamente como f más g de x. Bueno, así se pone, o lo que es lo mismo, f de x más g de x, ¿no? Esto es un poquito, es bastante simple. Entonces, fíjate, si tenemos f más g de x, pues ¿qué va a hacer? Aquí vamos a meter la f de x, que es x al cubo más 2x al cuadrado, más, y luego metemos la g de x, ¿no? Que es 3x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Ya nada más aquí, pues simplemente es usar un poco de álgebra. De hecho, cuando son positivos, pues realmente aquí... Ahí se podría Aquí completar está. el cubo o no, ¿Para qué? para comprimir más la ecuación o así. Así la dejamos. Pues no hace falta. O sea, aquí podemos solamente simplificar el término del cuadrático. O sea, el cúbico lo pasamos igual. 2x al cuadrado más 3x al cuadrado son 5x al cuadrado. Porque realmente ya no se le puede sacar una factorización. Operación con funciones, ¿no? Está simple, ¿verdad? Ahora, el inciso B va a ser f menos g de x. Esto es lo mismo que f de x menos
g de x. Sí, entonces, pues nada más sustituimos. O sea, va a ser x al cubo más 2x al cuadrado menos el g de x, que es 3x al cuadrado menos 1. Sí, este paréntesis, pues aquí es como si fuera un signo positivo. Entonces, más por más es más y más por más es más. O sea, no le cambia los signos. Pero este, como tiene un negativo, sí le invierte los signos. O sea, menos 3x al cuadrado más 1. ¿Sí? Se simplifica. Y vamos a tener 2 menos 3 es menos 1. Menos x al cuadrado más 1. ¿Ok? Y así queda este ejercicio, ¿no? No sé si tengas alguna duda. Digo, Y ya con esos son sus dominios, ¿no? O todavía falta no, no, más. no. Hay que establecer luego el dominio. De hecho, tienes razón. No lo puse. Ahorita los vemos los dominios. ¿Sí? Ahorita ya que saquemos todas las operaciones. Entonces, bueno. Como si el inciso C es la multiplicación de dos funciones. Sería se puede poner como f por g, o sea, con un punto o sin punto, es lo mismo. Incluso se puede poner también con un asterisco. ¿Sí? Eso ya es opcional. Depende mucho también del libro, del autor. ¿Sí? Realmente es la multiplicación de dos funciones solamente. Entonces, sería f de g de x. Aquí no sé si sea cuestión del libro. Si te fijas, nada más ponen f por g o f entre g, pero no ponen el de x. No sé si se refiere a porque es como una fórmula universal. En el caso de que, por ejemplo, la función f no dependa de x, sino dependa de y o de z o de r o lo que sea. Puede ser. Pero digo, también es la anotación del libro. Normalmente cuando uno lee un libro, a veces sí tiene que ver las convenciones que utiliza el autor. ¿Sí? Entonces ahora pues si tienes buen dominio de álgebra, pues realmente esto no representa ningún problema, ¿verdad? O sea, aquí sería como multiplicación de un binomio por otro binomio. Así, ¿no? Entonces, x al cubo por 3x al cuadrado, 1 por 3 son 3, x al cubo por x al cuadrado es x a la 5. X al cubo por menos 1 son menos x al cubo. Y luego 2 por 3 son 6. X al cuadrado por x al cuadrado es x a la 4. 2x al cuadrado por menos 1 son menos 2x al cuadrado. Los voy a reacomodar solamente de grado mayor a grado menor. Porque de hecho no se simplifica nada. Ah, no, sí se puede sacar de factor común el x al cuadrado. Bueno, lo voy a hacer. O sea, x al cuadrado al cubo más 6x al cuadrado menos x menos 2. Digamos que aquí ya queda.
Sí, esta parte. Sí. Por último queda el D. Simplemente queda una... Todavía queda pendiente una operación, pero ahorita no la estamos viendo. F de X entre G de X, ¿no? Bastante simple. Bueno, ¿tienes alguna base con el inciso C? No, sí, sí, entendí. Ok, entonces vamos a ver F sobre 3x al cuadrado menos 1. Ok. Arriba se puede sacar un factor común y quedaría x más 2. Abajo inclusive se podría factorizar como una diferencia de cuadrados, pero te quedaría una raíz cuadrada de 3. Vaya, lo que trato de llegar es que la simplificación nos va a dar algo realmente simple. Entonces, así lo dejamos. O sea, no se puede simplificar, en pocas palabras. Ahí no se podría quitar el x al cuadrado. O sea, hay que quitarlo, simplificarlo. No, ¿cómo? No, no se puede. Ah, ok. No, la única forma es que se pueda factorizar y ya que estén en forma de factor, que se eliminen. Pero aquí no se puede factorizar. Aquí se puede sacar un x cuadrado de factor común, pero abajo no. Entonces no se va a poder. Entonces vámonos con el dominio. ¿Te acuerdas cómo determinábamos el dominio? El dominio era de las x y se terminaba. No me acuerdo. A ver, deja, checo mis apuntes. Había por lo general 3 requisitos, ¿no? Ah, sí, que era el intervalo, el conjunto Busca, isómorfico. esa era la forma de expresarlo. Pero para establecer un dominio, por lo general, nos fijábamos primero, buscábamos si hay una división, pues no la hay. Entonces, no puede haber división entre cero. Sí, teníamos que buscar las indeterminaciones, ¿te acuerdas? Sí, La otra es la raíz cuadrada número negativo no existe, pero aquí tampoco no hay raíz cuadrada, entonces no le afecta. La otra era el logaritmo natural o el logaritmo de un número cero o menor a cero, tampoco, pero pues realmente como no hay logaritmos, pues no es necesario, ¿no? En todo caso, el dominio de esta función sería desde menos infinito hasta infinito, ¿sí? O podemos ponerlo como el conjunto de X que pertenece a los reales. O podemos ponerlo en forma de, pues nada más, en desigualdad. No, es que de hecho en desigualdad ni siquiera se puede. Bueno, no tiene caso. Entonces, para el dominio del inciso B, si te fijas, también tiene una forma polinomial. Entonces, no hay cociente, no hay logaritmo, no hay raíz cuadrada. Y en consecuencia, todo es bonito. sería menos infinito, infinito. Así, ¿no? En cuanto a el dominio, igual es una función polinomial, no hay división, no hay raíz cuadrada. Entonces no se va a poder, ¿verdad? Más bien no va a haber restricciones. Y pues este sí que tiene una restricción. ¿Qué es esta? ¿Qué es división? Ujú. La restricción es
Como hay una división, entonces la parte de abajo del denominador no puede valer 0. O sea, 3x al cuadrado menos 1, todo lo de abajo tiene que ser diferente de 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no existe la operación entre 0, la división entre 0. Entonces, lo de abajo necesariamente tiene que ser diferente de 0. Entonces, vamos a resolver esta pues, ecuación. 3x al cuadrado menos 1 está sumando, está restando, pasa sumando. Diferente de 1, el 3 está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Sí? ¿Qué pasa para sacar la x? Lo que voy a hacer es, ¿te acuerdas cuando saco una raíz cuadrada? Es más menos Raíz. un tercio. Raíz cuadrada de un tercio. Sí. Básicamente sería más menos, raíz de 1 es 1, raíz de 3, pues queda raíz de 3. Entonces, el dominio de la función va a ser, este sí lo voy a poner aquí, está aquí menos 3 y 3, ¿no? Aquí 0. Aquí van a ser puntos huecos, porque estos valores no puedo tocar, no, mentira, no es el 3, o sea, es el menos 1 raíz de 3 y 1 raíz de 3, ¿verdad? Este no lo puedo tocar, este tampoco lo puedo tocar. Todos los demás, no hay ningún problema. ¿Sí? O sea, este inclusive. Entonces, el dominio sería desde menos infinito hasta menos 1 raíz de 3, tocando el 3. Voy a hacer un poquito para acá para agarrar un poco de espacio. Y luego unión de menos 1 raíz de 3 hasta 1 raíz de 3. No me salió. Vamos a hacerlo un poquito para acá. ¿Por qué se le pone unión? Eso es importante. De hecho, la vez pasada creo que no vimos ninguno que contenía estos, ¿verdad? Nope. Y luego, unión, 1 raíz de 3 hasta infinito. Ahora, ¿por qué? Este primer intervalo que está aquí representa esta parte. ¿Sí? Vamos a dividirlo en 3 partes. Este sería la región 1 o el dominio 1. Este sería el dominio 2, el dominio 3. ¿Sí? Yo no puedo poner simplemente de menos infinito a infinito porque realmente no es continuo en todo esto, sino que yo vengo desde menos infinito y llego hasta aquí. Y aquí hay una discontinuidad. Entonces, esta parte representa esto. ¿Sí? Después está este otro dominio. ¿Sí? Entonces, tanto este como este son dominios, pero no están pegados. Entonces, esta U, la unión, hace que pegue este con este. Lo mismo acá, en esta parte sí es parte del dominio, pero está cortado por esta discontinuidad. Entonces, me sirve para pegar estas 3 regiones. ¿Sí? No sé si me expliqué. Sí lo entendí. Es un conector que une las 3 regiones del dominio. ¿Sí? Notación de conjunto lo puedes hacer así. Es el conjunto de X que pertenece a los números reales tal que X es diferente de más menos 1 sobre
raíz de 3. ¿Ok? ¿Viste? Así quedan los dominios para estos, ¿no? Digo, al final de cuentas, tú lo puedes comprobar gráficamente. O sea, tú puedes hacer una gráfica y verificar que exactamente estás, o sea, tienes un dominio correcto. Mira, por ejemplo, vamos a hacer la siguiente. Mira, f de x dijimos que era x al cubo más 2x al cuadrado, ¿no? G de x es igual a 3x al cuadrado menos 1. Entonces, f sobre g es la operación, ¿no? Voy a quitar este. Entonces, si ves que las discontinuidades, hay dos. Mira, una está en x igual a 1 sobre raíz de 3. Y la otra es menos 1 sobre raíz de 3. ¿Okay? Estas las voy a poner de color rojo y punteadas. Entonces, si ves que son tres dominios. ¿Sí? Fíjate, si nosotros hacemos esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un segmento, una recta que sea desde aquí hasta... Mira. Ok, este le voy a dar un color blanco para que veas que es de... discontinuidad y... Sí. Entonces, si ves cómo funciona esta parte, la recta horizontal, esto representa el dominio. Aquí sí existe gráfica, esto lo voy a poner inclusive en color gris, es parte del dominio, pero aquí no hay valor de x definido, son asíntotas. Sí, si te fijas, lo que está pasando es que las gráficas se cortan. O sea, lo que está pasando es que la gráfica crea una discontinuidad, o sea, se corta abruptamente. Más o menos por aquí. Ok. Entonces, ¿sí queda clara la idea de esto? Sí, le sorprende. Sí. Bueno, ahora, pues ya va a ser parte de, pues digamos, de tu tiempo de estudio que cheques el 32. Sí. El 32 está más complicado. ¿Por qué? Porque tiene raíz cuadrada. Sí, tiene raíces cuadradas. Entonces eso complica un poquito más el asunto. Pero siempre apégate a las restricciones, ¿no? Pues en este caso, que lo que está dentro de la raíz no puede ser negativo nunca. Entonces ya nada más tú te encargarías de crear un dominio donde se cumplan todas las restricciones. ¿Okay? Y ya por último, pues lo graficas. Si ves que no le hayas o algo, pues puedes graficarlo y observar, ¿no? Y comparar con lo que tú tenías. ¿Okay? Entonces, vamos a ver otros ejercicios de manera también rápida para continuar con... Porque no hemos entrado a límites. Entonces yo creo que mientras de límites vamos a ver pues la primera parte, ¿no? Que es encontrar límites.
Fíjate aquí, este surge, vamos a hacer el 33. F de X. No, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer uno más. El último, el 36. F de X igual a seno de X. G de X es igual a X al cuadrado más 1. Entonces, checamos el inciso A. F o G de X. Esta es una nueva operación. No es la misma que la de la multiplicación. ¿Sí? ¿Qué se refiere esta operación? Que tú vas a agarrar la función G y la vas a meter dentro de los argumentos de la X. Digo, de la F, perdón. ¿Sí? O sea, básicamente esto va a ser F de G de X. O sea, vas a cambiar todas las X por G de X. ¿Sí? Te voy a ilustrar de la siguiente manera. F o G de X sería aquí. Si F de X es seno de X, entonces F de X va a ser seno de G de X. ¿Sí? Y el G de X pues va a ser X al cuadrado más 1. ¿Ok? Sí, sí. ¿Ya agarraste la idea? ¿Captaste aquí el Más concepto? o menos. Estamos metiendo la G dentro de los argumentos de X. O bueno, en el argumento de X. Vamos a ver. Vamos a seguirle con el dominio. El dominio. ¿Hay alguna restricción con el seno? ¿Tú qué crees? Perdón, es que estaba procesando lo del otro. Pero ya entendí el otro más o menos. Sí, no hay ninguna restricción para el seno de la función más que sea real, ni para el x al cuadrado más 1, entonces el dominio va a ser de menos infinito a infinito. ¿Ok? Vamos a checar el inciso B para que veas de lo que hablo. El inciso B, en vez de ser f o g, va a ser g o f. ¿Sí? Esto básicamente es la función g con f de x como argumento, o sea, meter la f dentro de la g. Entonces, la función más externa es g, la función que hay que meter es f. Entonces, la función externa sería x al cuadrado más 1, que es como si fuera f de x al cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Sí me explico en esta parte? Sí, O sea, si tú tienes, digamos aquí nada más como, si tú tienes que g de x es igual a x al cuadrado más 1, entonces g de triángulo, pues va a ser triángulo al cuadrado más 1. Si tú metes a un monito dentro del argumento, pues va a ser monito al cuadrado más 1. O sea, estos están cambiando los argumentos. Obviamente, pues no el triángulo ni el monito ese forman parte del dominio, pero se entiende la parte de la sustitución. Entonces aquí, como yo estoy metiendo f de x dentro del argumento, entonces pues ya sustituyo solamente lo que vale f de x. F de x va a ser seno de x al cuadrado más 1. Entonces aquí te quedaría
Seno al cuadrado de x más 1. Sí, y el dominio, pues acuérdate que el seno no tiene problema y un número al cuadrado pues tampoco. ¿Sí? Y luego el inciso C es f o f de x, ¿no? Todo esto se llaman funciones compuestas, porque esta función, por ejemplo, esta de aquí, realmente está compuesta de estas dos funciones. Pues se les llama así. En el inciso C vamos a meter f dentro de f, o sea, dentro de sí mismo como argumento. Entonces tendríamos lo siguiente. La función f es seno de x. Entonces aquí sería seno de f de x. Entonces sería seno de seno de x. El dominio, si al seno le puedes meter el valor que quieras, un seno te va a dar entre valor de 1 y menos 1, entonces va a aceptar cualquier valor del de afuera. ¿Sí? En consecuencia, el dominio es de menos infinito a infinito. Y luego en el D es G o G. Es meter la G dentro de la G. Sería G de X. Como el G de X es X al cuadrado menos 1, entonces G de X sería G de X al cuadrado más 1. Entonces el G sería X al cuadrado más 1 al cuadrado más 1. Dominio no son polinomios al cuadrado, realmente no tienen ninguna restricción. Entonces sería de menos infinito hasta infinito. ¿Ok? Y pues este sería el resultado final, ¿no? ¿Te quedó claro esta parte de la composición de funciones? Sí me hice más o menos bolas. Es un poquito tedioso. Sí está medio así, pero básicamente es, de hecho, mira, como ya vamos a terminar con este tema, Voy al baño, no me tardo. ujú.
Ya volví. Ok. Ok. Ok, déjame más. Bueno. Para que, digamos, veándolo un poquito como en analogía. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de las funciones que te hablaba de un valor de entrada? ¿Sí? En este caso vamos a considerar como valor de entrada ropa sucia. ¿Sí? Y la función f pues va a ser esta lavadora. ¿Ok? Esta lavadora te va a dar un valor de salida, ¿no? Que era el valor, el rango, el valor de y. ¿Sí? Este valor de salida va a entrar a otra función g. Esta función g pues tiene la función de secar la ropa limpia. ¿Ok? Y como resultado nos va a entregar ropa limpia y seca. Entonces el valor de salida matemáticamente es la función compuesta f o g. ¿Sí? Pero si te fijas, de hecho aquí, fíjate qué bueno que pongo esto, debería ser al revés. Detallito menor, pero aquí debería ser así. Sí, porque primero, el primer valor que agarra es el de G, bueno, para esta configuración, y luego este valor que me dejé lo meto dentro de F. Si no, si lo dejo como hubiera estado antes, en vez de ser F o G, sería G o F. ¿Ok? Es una función compuesta. Lo meto primero en una función y luego lo que me dé de esa función la meto en otra. Por ejemplo, aquí tenemos dos funciones. 2x al cuadrado y 3x. ¿No? Yo voy a calcular f o g. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer f o g? Es lo mismo que si fuera f de g de x. ¿Sí? Suponiendo aquí. Primero tenemos un valor de entrada. Imagínate un valor de x, ¿no? Que sea 1. Este 1 primero lo meto dentro de la función g de x, ¿no? Que va a ser 3 por 1, 3. Y luego 6. Y luego 9. Y luego 12. ¿Sí? Son estas para llenar esta columna. Ok, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Sí. Después, estos valores que me salieron de G, ahora los voy a meter en la función F. Por ejemplo, el primero sería 3 y la función sería f de 3. 2 por 3 al cuadrado son 18. Y luego el segundo valor que me dio es 6. 2 por 6 al cuadrado son 72. Y luego con el 9, 2 por 9 al cuadrado, 162. Y luego 2 por 2 al cuadrado, 288. Entonces los valores de f de g de x son estos. ¿Sí? Pero si te fijas, aquí pasa por el intermediario de g. ¿Sí? Entonces, eh, la función compuesta de manera algebraica nos ahorra, digamos, ese intermedio. No por decirlo que nos ahorra, pero digamos que tenemos la expresión compuesta, ¿sí? Simplificada algebraicamente. Entonces lo que hacemos es introducir g en el argumento, ¿sí? Entonces el 3x, perdón, va sustituido aquí en el x. Entonces en vez de ser 2 por x al cuadrado, sería 2 por 3x al cuadrado. ¿Sí? Ya lo demás es pura simplificación. ¿Sí? Entonces, este 18x al cuadrado me va a dar todos los valores de la última columna de la diapositiva pasada en un solo, pues digamos, una sola función compuesta. Este es la operación G o F, es al revés, es meter el F dentro del G. Y pues en vez de ser G de X va a ser G de 2X al cuadrado
y en vez de ser 3x, pues va a ser 3 por 2x al cuadrado. Simplificamos, multiplicamos y vamos a tener esta expresión. ¿Sí? O sea, es meter una dentro de otra. ¿Ok? Entonces, aquí, estas operaciones, pues digamos, la forma o lo más recomendable es que practiques un poco con los ejercicios. Igual tengo el solucionario de ese libro para que puedas comparar. No, de hecho, fíjate que no es necesario. No es necesario. De hecho, fíjate. A ver, da un momentito porque estoy segurísimo que había hecho una mini aplicación para las funciones compuestas. Para que practiques un poco y compruebes el resultado. Un momentito. Aquí está. Fíjate, el enlace te lo voy a adjuntar aquí en el chat de aquí. Y esta es la aplicacioncita, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ejercicio pasado teníamos que f de x era seno de x y g de x era x al cuadrado más 1. Okay. Sí. Entonces ahí tenemos f o g y g o f. Ya si quieres poner g, f o f, pues pones aquí seno de x y seno de x. Sí, pues obviamente las dos van a ser iguales. ¿Ok? Ahí te adjunté el link, solamente para que puedas comprobar estos ejercicios. Pero pues la idea sí sería que practiques un poco. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a entrar con el concepto de límite. Ya vimos lo que representa una función, ¿no? Ya la evaluamos, vimos sus gráficas, vimos cómo transformarlas, ¿no? Cómo alargarlas, comprimirlas, trasladarlas, reflejarlas también. Y además vimos cómo, cómo se pueden, se puede decir, conjuntar dos funciones a través de las funciones compuestas. O bueno, sencillas, en palabras más sencillas, es las operaciones algebraicas de dos funciones, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos esta función. ¿Qué pasa cuando la función, cuando x se acerca a 1? ¿A qué valor se acerca la función cuando x es igual a 1? A x cuadrado, ¿no? No, valor. X cuadrado en sí no es un valor, A 1. es a 1, seguro. Sí. Si tú evalúas 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1 más 1, 2. 2, ¿no? Entonces la función se va a acercar a 2, no a 1. ¿Sí? Aguas con eso. O sea, si yo me acerco a 1 en x, la función se va a acercar. Acuérdate que la función es el valor de y, o el rango, el contradominio. ¿Sí? Se va a acercar a 2. ¿Ok? Entonces podemos decir que conforme x se acerca a 1, entonces f de x se acerca a 2. ¿Sí?
O también podemos decir que cuando x es exactamente 1, la función vale exactamente 2. ¿Ok? Empezamos con este concepto, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de límites, hablamos de un valor de x que tiende a a, o sea, un valor a, ¿sí? Entonces se lee así. El límite, cuando x tiende a A, de f de x es igual a L. ¿Sí? ¿Qué significa? Conforme yo me voy acercando a x, la función f de x se va acercando a L. ¿Sí? En el pasado, conforme yo me voy acercando a 1, la función se va acercando a 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cuando hablamos de límite, si yo me voy acercando a 1, o sea, me estoy acercando a 1, pero realmente nunca va a valer 1. ¿Sí? O sea, yo me puedo ir acercando 1.9, 1.99, no, perdón, 0.9, 0.99, 0.9999999, pero jamás voy a llegar a 1. Ese es el concepto de límite. O sea, sin llegar a la frontera, sin tocar el extremo. ¿Ok? Entonces, el límite L tampoco es un valor que va a asumir la función, sino que la función se va a acercar mucho, pero mucho a ese valor. ¿Sí? Pero cuando estamos hablando de límites, no estamos, o sea, no está llegando al valor que dice, ¿no? Sino se está acercando. ¿Ok? No sé si queda claro esta parte, este concepto. Sí, Entonces, nada más para que tengas. No es lo mismo que x tiende a que x es igual a A. ¿Ok? Entonces, esto gráficamente se puede ver de la siguiente manera. ¿Sí? Si yo tengo un valor de A, si te fijas aquí, conforme yo me voy acercando a 1, el límite L tiende a 3, ¿verdad? Para esta función. Si yo me voy acercando a 2, pues tiende a 5. ¿Sí? Y así sucesivamente. Vamos a poner una función un poquito más interesante. ¿Sí? Si yo tiendo a 1, pues la gráfica también se va a ir a 1, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tiendo a 0? ¿Qué pasa cuando va a tender a 0? no va a marcar. Bueno, marca infinito. Marca infinito. ¿Por qué? Porque la computadora no sabe qué hacer. Pero realmente no es infinito. Es indefinido. ¿Sí? Pues si te fijas, me voy acercando, se va mucho, casi, casi así, se va. Valores muy, muy grandes. ¿Sí? Si me voy acercando, ¿ok? Entonces, aquí no, pues no existe, ¿verdad? Pero ya vamos a ver situaciones de otro tipo. Aquí simplemente quiero que veas que realmente es como si fuera un punto hueco de la gráfica, ¿sí? Un punto hueco. Ya habíamos hablado de los puntos huecos, ¿no? Sobre todo en los dominios. Sí, Los puntos huecos son aquellos que no incluyen a los dominios. Entonces vamos a hablar de las indeterminaciones. Ya habíamos hablado de estas, ¿verdad? sí, de las de división, raíz y Sí, de ¿verdad? logaritmo. Sí, sí, sí. Entonces creo que también la puse en la otra presentación. Por aquí pues solamente es la misma diapositiva. Es para considerar ciertas limitaciones a la hora de hacer operaciones con los números. No significa que sean las únicas, también hay otros tipos de discontinuidades. Pero pero estas son como quien dice las que más te aparecen. Pero vamos a ver que no son todas. Entonces
Entonces vamos a ver aquí. La discontinuidad la podemos visualizar como asíntotas. Esto también ya lo vimos, ¿no? Y puntos Sí. huecos. ¿Ok? Por ejemplo, en la diapositiva antepasada, el tipo de discontinuidad era de asíntotas. También en el ejercicio que vimos de la gráfica de los de cuando establecimos los dominios de los otros, también había uno eran asíntotas. El otro tipo de discontinuidad son con puntos huecos, pero los puntos huecos no son posibles de ver. O sea, no son visibles a simple vista por un graficador, porque el graficador no sabe que hay una discontinuidad, no tiene esa capacidad de operación. ¿Por qué? Porque implica divisiones entre cero o valores que no existen. ¿Sí? Entonces, estos son los dos tipos de discontinuidades que podemos ver. Entonces, aquí tenemos dos funciones. Imagínate esta función que es x más 1 y esta función que es x al cuadrado menos 1 entre x menos 1, ¿no? Son dos funciones diferentes, f y g, pero exhiben el mismo comportamiento. Si tú los pones en un graficador, vamos a ver aquí con GeoGebra. Tenemos la primera función que es f de x igual a x más 1. Y la otra función es g de x igual a x al cuadrado menos 1 entre x menos 1. ¿Sí? ¿Qué está dando aquí? Es lo mismo, ¿no? Si te fijas, están solapadas las gráficas. ¿Sí? ¿Ok? Pero el graficador en sí no sabe qué está pasando. O sea, lo único que hace el graficador es evalúa puntos y los grafica. Eso es todo. A menos de que los programadores incluyan esos conceptos. Eso ya depende mucho del software, del tipo de software que sea. Ahorita creo que vi que ya le agregaron parte de la función. Ahorita vemos. Pero bueno, en conclusiones, esta gráfica y esta gráfica exhiben el mismo comportamiento, ¿sí? A nivel gráfico. Pero la diferencia es que este es un cociente, ¿sí? ¿Qué significa? Que la parte de abajo no puede valer cero. Entonces, ¿dónde vale cero esto? Si te fijas, cuando x vale 1, entonces 1 menos 1 es 0. Entonces vamos a ver cómo se comporta cuando llegamos a 1. ¿Sí? ¿Qué pasa? Fíjate qué pasó con la función de la derecha. Si te fijas, o sea, incluso sale el signo de interrogación. No sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque la división entre 0, pues no existe. ¿Ok? Pero conforme yo me voy acercando, ¿a qué valor se va acercando la función? A 2. A 2, ¿no? Incluso por acá también, a 2. Pero desaparece. ¿Por qué? Porque aquí hay un hueco, aquí hay una discontinuidad. ¿Sí? Sí queda claro la diferencia entre uno y otro. Esta Sí. tiene un hueco. ¿Sí? A pesar de que exhiben el mismo comportamiento. Ahorita vemos por qué exhiben realmente el mismo comportamiento. Fíjate, si tú haces la tabulación manual, vas a tener esos valores, ¿no? Incluso lo puedes intentar manual y sí. Ahora, ¿qué es lo que podemos concluir de todo esto? Primero, que el valor de g de 1, o sea, el valor de g cuando x es igual a 1, no existe. Este es el símbolo correcto para especificar que no existe. ¿Sí? En cambio, el límite
cuando x tiende a 1 de la función g de x es igual a 2. ¿Sí? ¿Notas la diferencia entre uno y otro? Acá en el límite es el límite cuando x se va acercando a 1. Entonces la función g de x se va a ir acercando a 2. Pero sin llegar a tocar el 2. Sin valer 2. Se va acercando mucho al 2, pero no puede valer 2. ¿Ok? Ese es el concepto de límite. Si estás, sí le captas aquí la idea de Sí. esto entre uno y otro. Sí, esta es la idea principal y es la más importante de los límites. O sea, un límite nunca va a ser el valor. Se va a acercar mucho, se va a parecer mucho, va a ser prácticamente lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Sí? Te decía que en el graficador, mira, curiosamente, si tú seleccionas la gráfica, creo que aquí te está mostrando el hueco. Discontinuidad evitable. De hecho, hasta te dice discontinuidad evitable. Es curioso eso. A ver. Es que son funciones que luego le van agregando. Ah, no, no funciona con ese. Bueno. ¿Cómo andas con la factorización? ¿Te acuerdas de estas factorizaciones? A ver, voy. Factor común, una diferencia de cuadrados, la de un binomio al cuadrado. Nada más la del Q, que sí le batallaba. Sí, binomio al cubo. Y suma de cubos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí vamos a evaluar el límite de estas funciones. ¿Ok? Entonces, estas no representan ningún problema. ¿Sí? O sea, ¿qué hacemos? Si vemos, o sea, la simbología sería así. El límite cuando x tiende a 1 si no hay ningún problema que me permita evaluar, más bien, si no hay ningún inconveniente al evaluar el valor, pues lo hago directamente. Si te fijas, va a tener 1 menos 2, 1 al cuadrado más 1 menos 6. 1 menos 2 va a ser menos 1. 1 al cuadrado es 1, 1 más 1, 2, 2 menos 6 son menos 4. Entonces el límite va a ser 4. Un cuarto, perdón. ¿Sí? O sea, cuando yo me voy acercando a x igual a 1, o sea, me voy acercando mucho al 1, la función f se va acercando mucho a un cuarto. Lo estoy evaluando directamente. Porque de hecho si lo puedo evaluar, primero hago eso. Si lo puedo evaluar directamente, entonces evalúo directamente. Lo mismo va para este. ¿Sí? Entonces tendría 1 al cuadrado es, menos 1 al cuadrado es 1, 2 por 1 es 2, menos por menos va a ser más, y menos 3 más 1 son menos 2. 2 más 1 son 3, 3 menos 3 son 0. 0 entre menos 2 va a ser 0. Aguas. La discontinuidad se da
si el 0 está como denominador, no como numerador. Porque sí luego causa confusión y hay quienes pues sí lo toman también como discontinuidad. Pero 0 entre algo es 0. ¿Ok? Aquí evalúo. ¿Qué va a pasar aquí? Menos 2 más 2 va a ser igual a 0. 0, ¿verdad? Entonces no se puede evaluar. Si te fijas, no se puede. Ahí al 2 al cubo quedaría 8, ¿verdad? Sí, menos 2 al cubo quedaría 8, menos 8. Ah, sí, cierto. Menos 8 arriba, entonces quedaría 0 entre 0, ¿verdad? Tanto arriba como abajo quedaría 0. El de Sí. arriba no hay ningún problema, pero abajo no puede quedar 0, no lo puedo dividir, no puedo hacer esa operación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Agarramos un formulario de álgebra, De hecho, vamos a usar la factorización de suma de cubos. ¿Sí? Lo voy a poner aquí. ¿Sí? Yo tengo x al cubo más 8. La raíz cúbica de x al cubo, pues va a ser x, ¿no? Más, ¿qué valor sería aquí? La raíz cúbica de 8, que es 2. ¿Sí? No sé si me explico. De hecho, que quede más claro. Vamos a ver que quede un poquito más claro. El límite cuando x tiende a menos 2 de x al cubo. Y el 8 se puede escribir como 2 al cubo, ¿verdad? Porque 2 por 2 por 2 son 8. ¿Ok? Entonces voy a ponerlo aquí abajo. ¿Sí? Si te fijas aquí vamos a notar que el x es el a y el 2 es el b. Entonces sería x más 2 por x al cuadrado menos x por 2 más 2 al cuadrado, ¿cierto? Entonces tendría x al cuadrado menos 2x más 4. ¿Sí? Entonces aquí continúo. Límite cuando x tiende a menos 2 de x más 2 por x al cuadrado menos 2x más 4. Todo esto dividido entre x más 2. ¿Sí? Podemos eliminar esto. Y me quedaría solamente esta expresión. Ahora sí, evalúo directamente. No, menos 2 por menos 2
¿sí? Sería menos 2 al cuadrado son 4. Menos por menos es más. 4 más 4. Entonces el valor del límite sería 12. ¿Ok? Es usando el método algebraico. ¿Sí? Sí, me expliqué en esta parte. ¿O cómo lo sientes? Pues un poquito revuelto, pero pues con el tiempo sí me acostumbro. Es de si tienes que desempolvar un poquito la álgebra. ¿Sí? Mira, ¿cuál es la otra opción? Pero no es muy elegante que digamos. Un valor cercano a menos 2, ¿cuál sería? 1 Más cercano. a 3. Ese no, te estás alejando. Ah, bueno, 1.8 o 9. A menos 2, porque es el límite. Ah, menos 1.8, Más cercano. 1.9. Vamos a poner 1.9. Menos 1.9 elevado al cubo más 8. Sí, estoy evaluando la función la 3, ¿verdad? Ujú. Menos 1.9 más 2. ¿Qué me da como resultado? Me da 11.41. Vamos a acercarnos más. 1.99 le doy. Me da 11.94. Vamos a acercarnos más. ¿Sí? Fíjate, ¿hacia qué valor se está acercando la función? ¿Sí? Este método es método por tabulación. La idea es hacer una tabla e ir evaluando valores. Si te fijas que conforme me voy acercando mucho al valor de menos 2, este se va acercando cada vez más a 12, Ujú. ¿verdad? Pero si yo agarro el menos 2, como lo de abajo se va a hacer 0, pues me va a salir Error. error matemático porque pues no, simplemente no se puede evaluar. No es una operación permitida. ¿Ok? Entonces también tienes esa opción. ¿Ok? Entonces estos son esta es la primera parte, ¿sí? Y aquí lo que me interesaría sería que practicaras un poquito esa parte del álgebra. Entonces, quiero que veas esto, pero como con factorizaciones, simplificaciones y demás, para que calcules algunos problemas. Déjame, busco. Déjame, busco valores, algebraicamente. Digo, porque la otra sí vas a tener que ver otra vez esto, pero o sea, con otros conceptos diferentes, o más conceptos, pues. A ver, vamos a ver. Mira, es este. Aquí está también este.
Obviamente, pues no precisamente que hagas todos, pero sí que agarres gran parte para practicar. ¿Qué operaciones vas a utilizar? Pues bueno, para las primeras es pura factorización. Si te fijas, aquí hay una diferencia de cuadrados. Esto se puede factorizar, pues es un trinomio de la forma ax más b, x al cuadrado más bx más c. Este también se puede factorizar fácilmente. Sí, de hecho este es como... Ah, no, no es como el que hice. Sí, todos estos se pueden factorizar. Aquí el reto llega con lo que vienen siendo las raíces. Sí, las raíces que están aquí, raíces cuadradas. Ese no precisamente te los tienes que saber. Igual lo vamos a revisar también. Hay que multiplicar por el conjugado. Mira, te voy a poner aquí el planteamiento. Sí, porque te vamos a seguir viendo límites, pero igual para que practiques un poco el álgebra. Yo no puedo valorar el 0 directamente porque todo esto se va a hacer 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Multiplicas por el conjugado. ¿Cuál es el conjugado? Son mismos términos, solamente cambia el valor central. El signo central, perdón. Y si lo multiplico arriba, también lo tengo que multiplicar abajo para que la expresión no se altere. ¿Sí? Entonces, no sé si me explico aquí en esto. Fíjate, te quedaría algebraicamente. ¿Sí? Aquí multiplica todo esto. Y esto te va a servir para eliminar con una h de abajo. ¿Ok? Pero todos los que tienen así raíces, por lo general, se resuelven así. Con esta forma. Sí, te digo, de igual manera podemos aproximarlo mediante alguna función. No precisamente funciona esto, no siempre, porque cuando son asíntotas no te va a dar. Pero por ejemplo, vamos a poner el primero, es el h. Sería 9 más, vamos a aproximarlo con un valor muy cercano a 0. 0.01, ¿verdad? Menos 3 entre 0.01. Si te fijas, me está dando 0.1666, ¿no? Entonces vamos a aproximar a 0. Voy a agregarle otros dos ceros. Si te fijas, se está aproximando a 0.166666, ¿no? Voy a agregarle otros dos ceros. Entonces, si te fijas que el límite sí existe y se está acercando a ese valor. Cuando no existe es cuando entre más te aproximas se va disparando más al infinito. En esos casos, pues sí, ahí ya no puedes hacer, tienes que determinar qué tipo de límite es. Pero, pues eso ya no lo alcanzamos a ver ahora. Ya nada más,